Canto Arias Dicue, indígena perteneciente al pueblo Nasa. Quiero compartir con ustedes la parte historial, familiar, pero también de todo lo que es un pueblo. En los años 1930, mis abuelos llegaron de la localidad de Pitayó, el departamento del Cauca. Se asentaron en tierras muy altas en el municipio de Florida, y ahí empezaron a hacer finca, a derribar montañas, a establecer toda una vida, digamos para la construcción de la vida familiar. En ese entonces, pues ahí, digamos, en ese ir y venir, pues aparece mi padre. Ha sido ya en esta parte de Florida. y empieza, digamos, la conformación de la familia en el aspecto pues de la parte ancestral. Como se siente, como se cuenta, en ese tiempo solamente se consumía los alimentos que producía la tierra. Escasitamente la gente bajaba al pueblo a conseguir la sal, porque el resto estaba todo. El resto estaba todo lo que la madre tierra nos ofrece, ahí estaba, productos limpios. Entonces, digamos, se llevaba una vida muy sana, pero también esa vida sana permitía también una comunicación directa entre el ser humano y la naturaleza. El abuelo mío, José Ramón Dicue, es una persona que tiene conocimiento ancestral, espiritual, y que maneja la medicina tradicional. Entonces, esa fuerza, esa comunicación desde la parte de la producción, desde el alimento propio y desde las vitaminas de la madre tierra, permitía esa comunicación directa entre el suelo, subsuelo y el espacio de lo que es el universo. Entonces había ese enriquecimiento, esa fuerza, ese conocimiento, porque no es la persona la que sabe, sino que es la naturaleza, la sabia, que nos manda a las personas a cumplir las misiones de cómo pervivir en el conocimiento ancestral. Pero lo hacían de esa forma. Entonces, muchos mayores, igual que él, y mayoras, llevaron esa vida así muy sana, muy en relación con nuestra madre tierra, muy en relación con la parte de la espiritualidad, y eso permitió pues que la vida floreciera en muchos aspectos. Entonces, digamos que es de esa forma como se constituye la vida familiar de un pueblo, no solamente el pueblo Nasa como tal, sino en muchos pueblos. Hemos compartido con muchos otros hermanos de distintas culturas, y hemos encontrado como que todos venimos de ahí, todos, es como que esa parte de la cotidianidad, de ese conocimiento ha surgido, es decir, como si todo fuera un moldecito y todos hubiéramos surgido de ahí. Todo parte de esa relación. Entonces, digamos que a partir de ese momento, entonces, la primera parte que uno empieza a conocer es el respeto a todo lo que es la parte espiritual y la parte ancestral. No desde el escrito o desde la llamada educación, sino desde la educación propia, desde el lado del fogón, desde ahí, desde los leños, desde la llama, desde el fuego, desde los abuelos Candela y el abuelo Fuego, es donde empieza a surgir todo ese conocimiento oral. Entonces, de ahí, digamos que desde esa constitución familiar, obviamente, pues aparezco yo.
pero también mis hermanos y mis hermanas, porque somos o sea, la familia, el núcleo familiar mío se constituye de 6, 7 personas. Entonces aparecimos toda esa familia ahí y todos nos educamos ahí alrededor del fuego, alrededor del fogón, ¿cierto? La parte fundamental que hemos recogido para llegar hoy a contar esta vivencia es la parte del respeto. Es el pilar fundamental para la constitución de la vida en sí. Entonces, todo apareció de ahí, todo surgió de ahí, siempre, digamos, ejemplar, siempre de una forma muy sabia, para transmitir esos conocimientos ahí, en ese espacio que le llamamos la escuela propia, que es el fuego, el fogón. Entonces de ahí empezamos a surgir como niños, porque ahí nos enterraron el ombligo cuando nacimos, igual el de mi padre, el del abuelo pues está allá en Pitayó, donde es oriundo el abuelo. Entonces empezamos a tener todo ese conocimiento, digamos, a conocer en sí qué es la vida, porque muchos pensamos que la vida entonces acá, en este espacio, en el monte, en la selva, allá, o sea, pensamos que allá no nos educamos, pensamos que entonces, como a muchos nos catalogan, somos brutos, somos personas que no pensamos, somos personas que no tenemos formación. Ese pensamiento nos trajo la llamada educación. Entonces pensamos que entonces el que sale a una civilización, el que sale a la otra forma de vida, que es la urbanidad, que es la modernización, y se forma académicamente en esa parte, entonces pensamos que ese sí está educado, ¿cierto? O al menos eso han tratado de inducirnos allá, a esa confusión. Y lo que hemos entendido hoy, a estas alturas de la vida, es que esa llamada educación, antes, por el contrario, nos quitó el pensamiento, nos quitó las raíces, nos quitó toda esta parte de conocimiento espiritual y ancestral que nos amarra a nuestra madre tierra, y por el contrario, nos saca del espacio, nos saca de la cuestión de nuestra madre tierra y nos lleva a hacer otras cosas que no son nuestras, a pensar diferente, a comportarnos diferente, y de ahí obviamente aparece la desobediencia, en primer lugar con nuestra madre tierra, y en segundo lugar con nuestros progenitores, y en tercer lugar con la sociedad. Entonces, ahí aparecen muchas cosas nuevas, pero también muchas cosas negativas. Entonces, devolvernos allá otra vez al fogón, es posible que en muchos hogares ya, como pueblos indígenas, como en este caso como el pueblo Nasa, ya el fogón no existe. ya no se producen los alimentos como lo sembraron los abuelos en su momento. Entonces la vida empieza como a transformarse de acuerdo a una situación, a una realidad que es distinta a toda esa forma de vida. Entonces hay que volver al fogón, hay que volver a la producción, hay que volver a la raíz del pensamiento, hay que volver a la parte esencial de la vida, que es la obediencia en primer lugar con toda nuestra parte de nuestra madre tierra, nuestra parte espiritual y nuestra parte ancestral. Ha sido una lucha, es difícil en este caso luchar contra ese sistema que le llaman educación, porque ahí está, digamos, el caos que ha producido el ser humano en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de esa parte de allá, así digamos que estemos hablando de 80, 90 años atrás, pues parece que esa vida ya hubiera pasado, parece que esa vida ya no tuviera, cierto, retroceso. Pero en la vida espiritual los años no importan. Importa es lo que podamos hacer, ¿cierto? Y hay que volver otra vez a esa parte, porque ahí está la esencia de la vida.
Entonces, en cierta forma, muchas personas, muchos pensamos entonces que la cultura es entonces la mochila, que la cultura es el sombrero, ¿cierto? O que la cultura está en el vestuario. Entonces pensamos eso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la cultura en sí la llevamos en el interior, ¿cierto? En el interno de cada uno. Y los abuelos nos han enseñado también a despertar nuestra propia interioridad, nuestra propia parte interna, que es el sentir, el pensamiento, que es donde parte todo ese conocimiento, esa parte normativa del cumplimiento de la madre naturaleza, de la madre tierra para seguir perviviendo. Entonces, para muchos es muy difícil como volverse otra vez a esa parte, pero lo importante es el amor que uno tenga a esa parte, a la parte espiritual, a la parte ancestral, a la parte territorial. Y siempre y cuando nosotros empecemos a despertar nuestro amor interno hacia esa parte, pues creo que es posible. Ya no en el mismo volumen como se tuvo en esos tiempos, pero sí al menos rescatar todos estos conocimientos que nuestros abuelos, padre y madre, nos enseñaron, y que hoy por hoy eso lo tenemos aquí muy vivo, lo tenemos aquí muy latente, y eso es lo que se necesita compartirle a la niñez, a la juventud, porque, como te digo, hoy esa niñez, esa juventud se formó ya en otro espacio, en otro escenario que no es esa parte ancestral, sino en la escuela de cuatro paredes, con el profesor, con los cuadros, con el computador y con muchas otras cosas, que lo que han hecho es borrar de nuestro pensamiento toda esa parte que se ha tejido en el transcurso de la vida. Entonces, es importante despertar en nuestro interno esos conocimientos. Para ello tenemos entonces que buscar a nuestros mayores de edad, las personas que ya están muy avanzadas en su edad, y empezar como a que ellos recuerden cómo es esta vida, como lo estoy contando yo. O sea, a pesar de que pues lo ven joven a uno, pero toda esta parte que estoy contando son vivencias que se recogen y que aún están vivos y que aún se puede hacer muchas cosas para rescatar esa parte. Entonces, algo que yo traigo aquí como concluyendo esta primera parte es la educación. Entonces, la educación siempre, la educación, esta es la educación que le llamamos propia. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con escritos, no tiene que ver con textos, no tiene que ver con materiales didácticos, sino que tiene que ver con esa esencia que nuestros abuelos, desde nuestras cunas, desde nuestro ombligo, nos empezaron a enseñar, ¿cierto? A sentirse orgulloso, no por lo que me coloque encima de mi cuerpo, sino por lo que está en mi interno, por lo que lo siento en mi parte interna. De ahí es el orgullo que tenemos nosotros, porque para nosotros no existe la pobreza, existe más bien la imposición, existe el cambio de pensamiento, y eso nos ha hecho muy pobres de pensamiento, muy pobres de sentimiento, muy pobres, digamos, de esa relación que tenemos nosotros en esta parte ancestral. Entonces, esa parte es la parte fundamental, porque muchos aún todavía no sabemos leer y escribir, no hemos pasado por la universidad, ¿cierto? Yo con orgullo digo aquí, mi máximo estudio académico es mi tercero de primaria, y me siento orgulloso con eso. Y eso me ha permitido estar ahí. Eso me ha permitido también
recoger esa semilla que dejaron nuestros abuelos desde allá, desde el fogón, desde la cuna, y hoy compartirlo con las demás personas, hombres, mujeres, niños, también mayores, y enriquecer esa partecita, esa parte tradicional. De hecho, como el abuelo era, digamos, Tehuala, y Tehuala quiere decir el mayor. ¿Y el mayor quién es? El mayor para nosotros significa respeto, significa que tiene mucho conocimiento, que posee mucho conocimiento, y por eso entonces le llamamos el Te, el mayor de conocimiento. Tehuala, porque conoce mucho de la vida, conoce mucho de toda esta parte espiritual. Entonces, por eso se llaman Tehualas. Hoy, esa herencia que hoy poseemos nosotros en este camino, lo heredamos desde ellos, no desde ellos como personas, sino desde el mandato de nuestra Madre Tierra, nuestra Madre Naturaleza, de nuestro Shao, de nuestro Creador. Entonces hoy el legado nuestro es en el desarrollo de nuestra sagrada medicina, de nuestro sagrado conocimiento espiritual y ancestral, viene desde esa parte, y por eso es importante compartir todos estos conocimientos, no guardarlos, sino compartirlos. Entonces, desde ahí, el respeto es fundamental, y lo hemos aprendido. ¿Y el respeto para qué? Y el respeto para convivir, el respeto para compartir, el respeto para apreciar, el respeto, pues para también uno empezar a formarse. Es lo fundamental. Entonces, en el fogón, ese es el primer pilar que hay, el primer pilar que se constituye en el marco de una familia, del individuo, de la familia y de la sociedad. Entonces, como vemos, cuando la formación era de esa forma, era una sociedad tranquila, armónica, de mucha hermandad, porque no existía la maldad. Y si lo existía por ahí con alguno que se ponía de desobediente, y bueno, le llegaba su corrección, y obviamente tenía que haber un ladrón, tenía que haber un asesino, tenía que haber cierto algo, pero no como en el volumen que hay ahora. O sea, no en el grado de desobediencia que hoy hay en la sociedad. Entonces, y de eso pues muchos problemas, muchas dificultades, mucho mal comportamiento del ser humano que afecta a la demás sociedad, y en eso incluimos de que todos salimos afectados de una de otra cosa. Entonces, por eso la palabra respeto es el pilar fundamental. Luego se vienen los otros pilares, que es el comportamiento y el conocimiento, para empezar también a llevar ese legado, el respeto hacia los demás. Entonces, desde ahí se recoge como toda esa parte de todo lo que ha sido esa escuela tradicional, esa escuela NASA, esa escuela propia, que es donde venimos nosotros. Entonces, claro, hay que salirle a los desafíos. Hoy por hoy, digamos, el desarrollo de la vida ha dado muchos cambios enormes. Y obvio que se necesita hoy que un indígena pase por la universidad, que un indígena tenga el conocimiento académico, ¿cierto? Porque lo necesitamos para llegar, digamos, no a competir, sino a ponerlos en el mismo nivel de la sociedad. Pero también hemos dicho, hay la necesidad de ambos, de seguir con nuestras raíces, para que cuando llegue al escenario académico superior, entonces el indígena
no se pierda porque sabemos que es una batalla grande que tiene que hacer allá. Es un escenario absorbente, avasallador, que si no vamos con los principios bien puestos, si no vamos con los principios bien establecidos, obviamente, como ha pasado en muchos pueblos, inclusive el pueblo Nasa, mucho indígena se quedó en la universidad, se quedó en el conocimiento académico superior y ya no quiere saber de la comunidad, ya no quiere saber de las raíces, ya no quiere saber de toda esta parte ancestral que es donde venimos. Entonces, obvio, la necesidad es de aquí, pero la necesidad también es de allá. Es como complementarla. Entonces, esa es la parte fundamental para la formación de la vida. Y lo tenemos, y eso es lo que tenemos que transmitirle a los que vienen atrás, a las, digamos, como dicen por ahí, a las nuevas generaciones. Entonces, digamos que es toda una lucha, toda una batalla, digamos, a esas alturas de la vida, como tratar de decir, como tratar de que alguien entienda lo que yo estoy diciendo. Porque unos dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo retrocedemos el tiempo y otra vez volvemos a las tulpas, volvemos al fogón, volvemos a sembrar limpio? ¿Cierto? ¿Cómo volvemos otra vez a las tradiciones? Y digo, no hace falta devolvernos en el tiempo, hace falta es que lo empecemos a descubrir nosotros internamente del tiempo. Ahí, cuando empecemos a descubrir esa parte, claro, no va a ser igual, pero lo vamos a empezar otra vez a desarrollar, lo vamos a empezar a fortalecer, lo vamos a empezar a vivir otra vez. Y ese es el mensaje de la esperanza, de volver otra vez a todo el respeto de nuestra parte ancestral, de nuestra parte espiritual, de nuestra parte de nuestra medicina. Y es la esperanza que también tiene muchos, la sociedad del mundo entero tiene las esperanzas en muchos pueblos, en Colombia, en América Latina, en el mundo, porque dicen los pueblos originarios son los que en cierta forma pueden hacer algo por el planeta, en este desequilibrio mundial que hay con todo lo que está pasando. Pero también decir que no solamente está en los pueblos indígenas, sino también está en cada uno. Si yo como ser humano amo y respeto la naturaleza, el agua, el aire, el viento y todo lo que se compone para la vida de nosotros, empecemos a sembrar conciencia y empecemos a también a hacer un trabajo, no como indígenas, pero desde la cultura de la no destrucción, desde la no contaminación, desde ahí empezamos a hacer algo por nuestra madre tierra. Entonces, mientras eso, nosotros tenemos que avanzar en seguir despertándole a los demás el sentir propio, el sentir de nuestra cultura, el sentir de nuestro pensamiento, el sentir de nuestra comunicación. Dicen los abuelos que cuando un indígena está desequilibrado, entonces perdió la señal. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué es la señal? No, la señal es la que emana la tierra cuando uno está equilibrado y le hace sentir a uno esas vibras, esas energías. Y es la madre tierra a través de la parte espiritual que le comunica a uno qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, ¿cierto? Si son cosas buenas o son cosas malas, pero lo sentimos en nuestro cuerpo. Y no es porque el ser humano sepa o ustedes o tenga, como dicen muchos, tenga un conocimiento, digamos, supremamente desarrollado para mirar qué va a pasar mañana. No, es el mismo equilibramiento espiritual que conlleva a que sean ellos los que nos digan a nosotros eso, a predecir inclusive cosas, ¿cierto? Pero no es movido por la persona, sino que es esa comunicación, ese equilibrio de esa comunicación de la naturaleza hacia nosotros que nos dicen, mañana va a pasar algo, mañana viene alguien. Bueno,
Si es malo, bueno, entonces preparémonos. Si es bueno, bueno, recibámonos, pero preparémonos. O sea, eso es lo que en muchos, o sea, se ha confundido la sociedad, porque dice, venga, es que los indígenas saben mucho, que poseen mucho conocimiento. Alguien decía por ahí un conocimiento como el sobrenatural, y nosotros no somos sobrenaturales. Simplemente la obediencia de nosotros hacia nuestra madre tierra que nos que esa comunicación fluya y que esa comunicación nos permita avanzar más en la vida normal. O sea, ese es. Y esto se lo aprendí al abuelo. El abuelo, siendo un médico tradicional, siendo Tawala, él decía, mire, mañana, pasado mañana, esta semana, este mes, viene algo, o viene alguien, y viene muy enfermo. Entonces uno decía, pero ¿quién le dijo? ¿Quién le está diciendo? No entendíamos. Y efectivamente, ese día, o esa semana, o ese mes, sí, llegaba alguien a la casa de él muy enfermo, ¿cierto? O con una muy mala noticia, y de hecho él ya lo sabía. Entonces, hasta llegamos a pensar, uy, ese señor sabe mucho, sí que sabe, pero ¿cómo hace? Entonces, siempre uno se queda pues como en interrogante, porque a ellos no se le puede preguntar, porque eso es algo que por normatividad, preguntando no se aprende viviendo. Y hoy que estamos aprendiendo, estamos, digamos, desarrollando como este sentir propio de nuestra madre tierra hacia nosotros, es que vamos entendiendo que esa es la comunicación. Entonces, ahí está el conocimiento. Mire, es muy triste conocer otras realidades de otros pueblos. Mire, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hace algunos años, cogieron a un mamo. Los mamos en la Sierra Nevada son también los médicos tradicionales, son los sabios, son los que poseen muchos conocimientos ancestrales y también son los clarividentes. Entonces, en algún momento apareció un grupo por ahí y dijo, no, si matamos a esa persona, se acaba la brujería. Hasta allá hemos llegado, la ignorancia del ser humano. Y mataron a nuestro hermano mayor. Pero se muere el cuerpo, el espíritu con más fuerza va a estar ahí, ¿cierto? Y así ha pasado con muchos pueblos. En la parte del Putumayo han matado muchos taitas, ¿cierto? Porque los taitas se oponen a que el territorio sea invadido por las petroleras. Entonces el taita está allí haciendo la medicina, protegiendo la madre tierra, ¿cierto? Pues llegan los grupos que están a favor de las multinacionales. Entonces dice, si matamos a esa persona, se acaba el problema. Y así ha pasado. Nos han matado a muchos mayores. Y por el contrario, la fuerza espiritual es donde se supera, y entonces se han dado cuenta que entonces el ser humano no es el que posee el poder y el conocimiento, es toda esa parte ancestral y espiritual que hay ahí, que vive ahí en ese espacio. Entonces, ¿cierto? La sociedad hoy en día quiere solucionar las cosas así, quitando vidas, acabando, ¿cierto? Pero hay que entender que esa relación es la que, por el contrario, hay que seguirla fortaleciendo, hay que seguirla animando, hay que seguirla diciendo, mire, abuelos espirituales, aquí estamos nosotros, ilumínenos en esa parte, ¿cierto? No nos dé conocimiento, denos comunicación y denos vida interna para seguir en esta vida, para seguir avanzando en esta vida, para seguir avanzando en esta vida, que a esas alturas es difícil por todo lo que cuento anteriormente, lo que ha pasado con nuestros mayores en muchos pueblos. Ha sido difícil, pero también se han dado cuenta que ese no ha sido la solución, entonces también ha empezado a haber algo de respeto en esa parte. Entonces, en esta parte que aquí conllevo, o sea,
qué quiero yo con esto? En este compartir. Miren, es también para que aquellas personas jóvenes no miren en el mayor, no miren en las personas, ¿cierto? Como dicen, la sabiduría en ellos, no. Miren simplemente personas que adquieren esa comunicación y que por el contrario están ahí al frente de la comunidad, al frente de los pueblos, orientando. Nosotros somos simplemente orientadores de qué es lo que hay que hacer en caso de una situación, más que todo en caso de una enfermedad, porque siempre casi corresponde a nosotros mirar qué tiene el enfermo, qué le pasó al enfermo, por qué se enfermó, ¿cierto? Y no es curar aquí de inmediato como hace la otra medicina, sino devolvernos en la parte espiritual a ver si en este año adquirió esa enfermedad o si lo adquirió en años, bueno, y devolvernos mucho tiempo, muchos años atrás, hasta mirar en dónde el paciente adquirió la enfermedad que hoy lo está quejando, que hoy lo está padeciendo. Entonces tampoco somos curanderos, que es que vean, entonces venga, es que yo vine aquí, pero cúreme, que es que yo tengo esa enfermedad y ya. Y nosotros no somos Dios para eso. El único que puede es nuestro Creador, nuestro Shawala. Él es el que tocaba a las personas y la persona era sana. Nosotros no somos. Nosotros somos simplemente como guías, ¿cierto? Que a través de la comunicación de la parte de nuestra madre tierra naturaleza nos dicen a este paciente, dele esta planta, cójale esta planta, flótele esta planta, prepárele esta planta, dele por dentro y el enfermo se va curando, ¿cierto? Pero no es porque nos creamos así como cuando el médico, la otra medicina, en su preparación académica para ser médico, se prepara y entonces pasan 5, 6, 7 años, se preparó, salió doctor, le dieron su cartón de médico y desde ahí entonces empieza a atender porque él es el que sabe, él es el que estudió y él es el que sabe que, ¿cierto? Cuál es la especialidad en la cual se preparó. Entonces piensan que la medicina tradicional es igual. Entonces piensan que entonces que ese viejo entonces es el que sabe, entonces cúreme, ¿no? En esa parte también ha habido mucha confusión, porque los abuelos dicen, los mayores dicen, si tú quieres curarte, no busques la curación en la otra persona, no busques la curación en otro lugar, en otro espacio. La curación está en mi interno también, porque aquí está el querer, el amor propio. Si yo me quiero y valoro, yo busco la medicina. Y la medicina está aquí, no está allá, no está en otro lugar. ¿Y por qué dicen los abuelos que la medicina está acá en el interno? Porque es que aquí es donde yo tengo que mirar si mi enfermedad o si mi padecimiento el día de hoy partió de algo que yo hice años atrás. Para que me entiendan. Es decir, yo coloco el ejemplo de un sabedor, de un abuelo, que él decía, así en el fogón, hablando, él decía, muchos quieren que la gripa se corte aquí, la gripa, el resfrío o algún problema pulmonar o respiratorio, se corte aquí, tomándose esta planta, tomando esta medicina, haciendo estas ceremonias, ya, se corte aquí. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque sí, se le da la medicina, se le hace el ritual, y es posible que el paciente hoy se mejoró, pero mañana otra vez se va a enfermar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dice el abuelo, cuando trates una gripa, un resfrío, un problema de pulmones, no es cortarlo aquí, sino devolverse días, meses, tal vez años, a ver en ese tiempo qué fue que hiciste,
desobedeciste, te confiaste, no hiciste caso y adquiriste una enfermedad que hoy por hoy lo estás padeciendo. Entonces, no es cortar aquí, sino corregir desde allá. Mira, tú en este tiempo hiciste esto, hiciste aquello, cometiste este error. Y ese error hoy lo estás padeciendo. Entonces de nada sirve cortar aquí si no sanas acá. ¿Y quién es el llamado a sanar? Pues el que lo hizo, el que cometió el error, el que desobedeció, tiene que devolverse a corregir de allí para que acá la enfermedad se vaya. Entonces mire esa forma de curar, ¿cierto? Mire esa forma de curar. Y muchos no reconocen, muchos no aceptan que años atrás se equivocaron y por el cual hoy por hoy están padeciendo algo. Entonces ahí donde entendemos que verdaderamente la medicina no está en manos de otra persona, sino que está en manos. Si yo quiero curarme, si yo quiero avanzar en la curación y la sanación, tengo que empezar por reconocer, aceptar de que en algún tiempo hice esto, cometí este error, desobedecí en esto, ¿cierto? Y desde allí empezar a sanar. ¿Y cómo sano yo? Dicen los abuelos. ¿Cómo sana? ¿Cómo sana? No. Reconociendo en lo más profundo de mi propio ser, de mi propia conciencia, de que cometí ese error. A perdonar. Y en el avance de la curación, en el avanzar de la sanación, todo parte del perdón. Si cometí el error con nuestra Madre Tierra, bueno, entonces vamos a pedirle perdón a nuestra Madre Tierra. Si cometí algo con nuestro hermano o nuestra hermana, bueno, empezar a pedirle perdón, pero no el perdón de abrazos, de mano, no. Es espiritual, todo es espiritual. Y por eso es que muchos no reconocen las equivocaciones que hoy hemos tenido nosotros como seres humanos con alguien o con algo, con algún elemento, y entonces queremos que el médico aquí entonces se siente al lado mío y ya, y me cure, ¿cierto? Como si me quitara algo y ya. Y resulta que los abuelos dicen, eso no se puede hacer. Porque ¿cómo voy a cargar una carga que no es mía, que es tuya? Entonces, y te voy a quitar eso, pero yo cómo voy a quedar. Entonces, no, hay que asumir con eso. Entonces, desde ahí parte la curación. Entonces mire, parece que estábamos hablando cosas aparte, pero no, todo parte desde allá, desde el fogón, desde el conocimiento y la enseñanza de los abuelos, en este caso, de mis abuelos, y todo va llegando a esa parte, aquí, ¿cierto? Parte desde allí, esas son lo que llamamos las raíces, partimos desde las raíces, ¿cierto? De la vida personal de cada uno. Y vamos avanzando. Y muchas cosas que hay que compartir, ¿cierto? Muchas. De todas las enseñanzas. Decía alguien, venga, ¿y eso no se puede escribir? ¿Usted no puede hacer un libro de eso? Digo, sí, claro que se puede escribir. Pero será un libro de 10.000 hojas. ¿Qué libro ¿qué libro existe de 10 hojas? Porque es que es mucho. Y además, esto no se puede escribir, porque es la oralidad. Y esa oralidad es la que ha llevado a que hoy, ahorita, en octubre, cumplimos 528 años de saqueo, de robo, de invasión, de cambio de cultura, de engaños, ¿cierto? Y aún 528 años después, miren, aquí está latente ese conocimiento, porque vino de generación y de generación y va de generación en generación. O sea que nosotros somos pueblos
que todavía tendrán que pasar otros 500 años para que nos borren. ¿Por qué? Porque es esa parte espiritual, es esa parte ancestral la que no permite que los pueblos se borren. Obvio, muchos pueblos, muchas culturas los han borrado, se han acabado, pasaron a la historia, pero la espiritualidad de ellos aquí está. Eso no se acaba. Se acabó el físico, se acabó toda esa idiosincrasia de esos pueblos, pero la espiritualidad ahí lo sentimos. Miren, muchos caciques nuestros, el caso del cacique de nuestra mayora Angelina Muñimuz, el caso de Juantama, el caso de Quintinlama. Muchos dicen, no, esos son ya cosas que están en los libros, pero no, a veces los mayores llegan aquí a compartir con nosotros desde la parte espiritual, y son ellos los que nos orientan a que nosotros tenemos que volver a las raíces. Son ellos que nos dicen, muchachos, se están olvidando de la parte tradicional y entonces hay que cambiar, hay que hacer remedio, hay que hacer medicina, hay que limpiar el cuerpo, el espíritu, hay que limpiar el territorio, hay que estar al lado del fuego. Y son ellos son nuestros orientados. Entonces, para muchos que están en los libros ya toda esa parte, no. Para nosotros aquí siguen vivos, aquí están y aquí seguirán. Entonces, por eso le digo, muchos pueblos han desaparecido, pero su ancestralidad, su espiritualidad, ahí están. Entonces, eso es lo que muchos dicen, mire, pero es 528 años, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Ustedes cómo hacen para seguir ahí? Y esa pregunta también lo hacemos nosotros, ¿no? De verdad. Y nosotros, todos estos años, y todos los días, asesinan a un indígena. En Colombia, en el mundo. ¿Y por qué no se acaba? ¿Cierto? Pero no, es que ahí está esa parte ancestral, que es lo que nos permite retroalimentar. Por eso, en una canción que sacaron los indígenas, en este caso mi pueblo, Pueblo Nasa, hay una canción que dice que matan a un indio pero nacen 100. Y así es, porque está esa iluminación de ellos ahí. Y eso es lo que nos permite seguir avanzando. Entonces, compartir, digamos, estas enseñanzas, porque no son conocimientos, son enseñanzas, es alimentar eso que supuestamente ya va quedando como en el olvido, como dicen otros, ya va quedando en un libro, ¿no? Y esto es despertar otra vez, a vivir, a sentir otra vez toda esta parte, y eso lo venimos haciendo. Para eso, ¿qué hemos tenido que hacer? Volver a las tradiciones de nuestros viejos, de nuestros mayores, de nuestros abuelos. Entonces, empezar a rescatar otra vez las ceremonias, los rituales. Nosotros aquí venimos haciendo varios rituales en el año. El ritual del refrescamiento de los bastones, el ritual del agua y la lluvia, el ritual de las semillas, el ritual del chaputz, que este miércoles lo vamos a hacer, el ritual de celebración o de agradecimiento, los pagamentos. Entonces dice, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso sí lo hacen? ¿Y eso es cierto? Claro, aquí en ese sitio hemos danzado, haciendo muchos rituales. Al son de las flautas y los tambores hemos danzado, porque esa es la parte esencial también. Y lo venimos dinamizando, lo venimos haciendo, porque cada actividad en la parte espiritual juega un papel importantísimo. Será por eso que todavía estamos aquí. Hay que darle armonía a la vida. Muchos dicen, pero es que
yo estoy triste, yo estoy aburrido y entonces yo no quiero hacer nada. Y los abuelos siempre están diciendo, no, por el contrario, vamos a meterle alegría, vamos a despertar nuestra alegría interna y vamos a danzar, vamos a bailar, vamos a tomar el guarapo, vamos a tomar las medicinas. ¿Cierto? Vamos a hablar con los abuelos en el fuego, en la candela. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, cada espacio, cada ritual que se hace, no digamos que en el año calendario presente, porque no lo es, el año para nosotros termina el 21 de junio y el 22 empieza el nuevo año, ¿cierto? Entonces, ese día también se hace el recibimiento del sol. Bueno, muchos le han colocado ya otros nombres así, ¿cómo es que es? Limirai, bueno. Pero no, para nosotros es el recibimiento del nuevo sol, del nuevo año. Entonces ese día todos tienen que danzar ese día. El que se quedó danzando y no quiso danzar, se quedó con la pereza. Todo ese año va a quedar con pereza, porque no danzó. Ahí es, en la danza lo que hace es, danzamos con fuerza, con amor, con alegría, gritando, riéndonos. Y esta es la energía que nuestro Padre Sol nos brinda, porque nos limpia de todas esas cosas, de todo lo que se recogió en el año que acabó de terminar. Ese día nos despojamos de eso y recibimos las nuevas energías del sol en el nuevo año. Entonces por eso se danza, se toma chicha, se hace fiestas, y bueno, se celebra. Entonces es en este conocimiento del calendario NASA, es precisamente eso, y ahí parte las demás actividades espirituales, las demás actividades de armonización y de ritualización. Entonces, a muchos nos han visto bailar, danzar por ahí, y dicen, bueno, estos indios se volvieron locos, y nosotros alegres, gritando, danzando, tocando el tambor, la flauta, y nosotros decimos, no, locos son ellos porque no saben lo que estamos haciendo. Entonces, de esa forma, otra vez se viene, pero no es porque alguien dijo, venga, vamos a hacer, no. Esto ha sido producto de muchas sentadas. Para nosotros las sentadas se llaman muchas mambiadas. Mambiamos el jayo, la coca, las medicinas, y ese es el espacio de comunicación también con nuestros ancestros. Por eso hablamos de nuestros caciques que supuestamente ya no están, pero que en esos espacios llegan los mayores caciques, las cacicas, las mayoras también llegan a decirle, a orientarnos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces hoy, por ejemplo, las mujeres están tejiendo otra vez el tejido, que es el trabajo fundamental de ellas, porque las mayoras han llegado también a decir, mujeres, ¿ustedes qué pasa? Se están quedando, bueno, hay que empezar a tejer, hay que coger las agujas, las puchas y empezar a tejer, ¿cierto? Los sombreritos, bueno, esto es una adaptación, ¿cierto? Pero los sombreritos tradicionales también hay que empezarlo, ¿cierto? Porque ellos se están orientando en eso. Entonces, pues quería como compartir esta parte, porque para muchos de verdad dicen, no, pero es que esos indígenas son blanqueados, esos indígenas, y sí, es cierto, blanqueados totalmente, porque el vestuario, algo tradicional, la mochila, ¿cierto? Porque el vestuario ya no es como lo era en nuestra tradición. El sombrero ya no es el sombrero de nuestra tradición, pero eso es lo que tenemos que empezar a reemplazar, o sea, y a sentirnos orgullosos. Yo creo que ustedes vieron en la minga, la última minga que se hizo hacia Bogotá, muchos indígenas con sus sombreros, con sus bastones, ¿cierto? Pero con un defecto, nadie llevaba el vestuario tradicional. Pero bueno, por algo hay que empezar, y esto, las cosas, cosas de las mochilas, vamos sintiendo nosotros que es nuestro, y que por el contrario nada tiene que reemplazar,
esto que nos han enseñado los abuelos. Entonces, ahí donde aparece el momento avasallador de la otra cultura, que quiere cada día borrarnos. Pero es ahí donde hay que estar también bien armonizados, ¿cierto? Bien parados, porque de verdad nos dejamos absorber y ahí sí perderíamos mucho, digamos, en la parte presencial, pero en la parte espiritual, en la parte ancestral, yo creo que eso es lo que no se ve en la superficie de nuestros cuerpos. Eso va a lo interno, y eso interno es lo que hay que seguirlo preservando. Entonces, todas estas cosas son alimentos que alimentan, o sea, elementos que alimentan toda esa parte tradicional, toda esa parte ancestral, y eso es lo que hay que seguir. Obvio, uno quisiera que esto floreciera ya, que en un año entonces todos tuviéramos el sombrero, las mochilas, mujeres tejiendo, todos los indígenas mambiando, ¿cierto? No quisiera eso, pero como dicen los mismos abuelos, cuando tú siembras una planta, en este caso siembras el maíz no lo va a sembrar hoy y mañana te va a dar el choclo o a la producción, no. El maíz y toda especie tiene un proceso, un tiempo, y el tiempo es la parte normativa que va cumpliendo esa parte espiritual. Entonces, se sembró, germinó la semilla, la primera limpia, luego ya el maíz creció un poquito más, se viene la relimpia, luego se viene la espiga, y para cada espacio, maíz o cualquier especie vaya creciendo, así mismo hay que ir armonizando, hay que ritualizar. Entonces muchos dicen, no, pero es que eso tiene que ser ya, y no. Todo hay que darle, todo tiene su tiempo, y hay que darle tiempo al tiempo, no podemos acelerar, como lo está haciendo el mundo hoy. Pues miren, el mundo va no sé cómo llamarle, sino una evolución a una velocidad extremadamente absurda. Entonces miren, un niño nace hoy en la otra sociedad y a los 2 años ya es una Biblia, a los 3 años ya es un desastre, a los 7 años ya es un delincuente. ¿Por qué? Porque es que ese mismo sistema está llevando a la descomposición mental y sentimental de los seres humanos. Entonces nos quieren volver un robot. Entonces queremos que el ser humano gire en torno a una orden, ¿cierto? Que el mundo gire en torno a una orden, como dicen otros, a un chip. Entonces como que el mundo va evolucionando, pero que todo tiene que ser como un sistema diga, ¿cierto? Y todo tiene que moverse como un sistema diga, o sea, como si el mundo tuviera un dueño y ese dueño dijera, mire, el mundo en tantos años tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Y desde allí parte ese desequilibrio, porque el mundo no tiene dueño. El único dueño fue quien lo creó. Los seres humanos y la sociedad se mueven también a su semejanza de quien lo creó. Todo en su tiempo, todo su espacio y todo en su lugar. Pero alguien quiere cambiar eso. Entonces nos está metiendo en un lío, en una dificultad muy, muy grande, porque desde allí viene entonces la descomposición social en el mundo. Entonces, hoy por hoy hay 2 cosas: el poder político, que es lo que quiere dominar el mundo, y el poder económico. Son 2 fuerzas, ¿cierto? Entonces, por eso esa parte de humanidad, esa parte del sentimiento del ser humano, eso va pasando a otro plano,
Entonces, en último, miren la educación. La educación. Alguien se forma, pasa por la academia y simplemente se vuelve un dependista. Pero ¿dónde está su proyecto de vida como ser humano? ¿Dónde está su desarrollo interno, ¿cierto? Como ser humano? No, se adaptó a aquí está la empresa, aquí está su salario, aquí está su actividad y no haga más. Ya. El resto optado, cortado. Entonces, allá es lo que no queremos llegar. Entonces, por eso se dice, es una batalla, es un gran desafío que tenemos que afrontar. Y para afrontar esa batalla, entonces tenemos que estar bien armónicos, bien fortalecidos, haciendo lo que los abuelos y los mayores nos estén orientando desde la parte espiritual. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.